Vámonos a la Biblia, hermanos. Gloria a Jesús. Capítulo número 30 de el segundo libro de Crónicas. Capítulo número 30. Vamos a leer. Cuando ya lo tengan, me lo confirman. Dice la Biblia: verso 1: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no había celebrado por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá el remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de los padres, y el que entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, al cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se pasará de vosotros, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a la tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis. Verso 9. Vamos a hacer una oración. La casa de Dios en ruinas. Vamos a hablar de esa frase, la casa de Dios en ruina. Israel, nosotros sabemos todos que Israel era y sigue siendo un pueblo de pactos. Dios pactó con Abraham desde que aparece Abraham. Y por supuesto eso era ya algo que quedaría en toda la descendencia de Abraham, el que Dios estuviera siempre pactando con ellos. Dentro de los pactos que Dios había proscrito para los israelitas era siempre esa lealtad, siempre esa entrega a sus asuntos espirituales. Esa es la razón por la cual el Señor los fue instruyendo, enseñándoles primero de qué manera había un lugar para
para adorarlo allá en el desierto. Hubo un tabernáculo y eso era como para luego dar el paso a lo que era el templo que Salomón edificó ya en la tierra de Canaán. Esos puntos de encuentro con el Señor era donde ellos iban a estar siempre manifestando su lealtad, manifestando su adoración. Pero Israel con el tiempo, hermanos, se fue desligando de todos estos conceptos y todos estos preceptos de Dios para con ellos. Y se descuidó tanto que yo quiero que abra siempre su Biblia ahí en el capítulo número 29 de este mismo segundo libro de Reyes. En el versículo número 29 vamos a ver el deterioro a lo que había llegado Israel. Por ejemplo, dice en el verso 29, habla cuando empieza a gobernar Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Habla de que hizo lo recto ante los ojos de Dios. El primer año, dice el verso 3 de su reinado, el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué dice? Y la reparó. Capítulo 29, verso 3. Lléveme ahí la Biblia abierta. Vamos a leerlo de nuevo, el verso 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué dice? Y las reparó. ¿Verdad? Yo creo que ya encontraron el libro, ¿verdad? Amén. Y la reparó. Ahí vemos ya una situación que no era la forma como Israel debería de haberse comportado con Dios. Dicho de otra manera, la casa o el templo, que es lo mismo, habían cerrado las puertas. El tiempo había pasado e Israel ya no le interesaba la adoración. Y las puertas, dice, se habían arruinado. Y en este caso que viene Ezequías, él la repara. Vamos a ver en el verso 5, lo que vamos a describir aquí es una radiografía de cómo estaba el templo. En el versículo número 5, sígame. Y dice, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa a Jehová, el Dios de vuestros padres. Y dice, y sacad del santuario, ¿qué dice? Lo inmundo, lo inmundo. La situación en la que había caído Israel era grave. Está hablando en este versículo número 5 del capítulo 29 de Segunda de Crónica, que el rey manda primero a ver lo que era el templo, las puertas cerradas, ruinas, y por otro lado, el templo estaba, hermanos, lleno de inmundicia. Vamos a ver el versículo número 6 a continuación, otro aspecto del templo. Por eso decíamos, a manera de tema, la casa de Dios en ruinas. El versículo número 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, se apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda.
Los israelitas se habían alejado. Aquí dice que los antepasados, vuestros padres, les dice, se han rebelado. Había una rebelión contra ese Dios de pactos, contra ese Dios que los había bendecido. Había una rebelión. Y eso es lo que leemos acá. Y dice, vuestro Dios, porque dejaron y se apartaron de su rostro y del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. El versículo número 7, siga conmigo, veamos el deterioro de la casa. Y aún dice el verso número 7, cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario de Dios de Israel. Aquí vemos otra decadencia. En el versículo 7, puertas cerradas, las del pórtico, esto sería como el muro, estaba cerrado, ya no podían accesar a lo que era el templo. Las lámparas estaban apagadas y no había incienso, no había sacrificio en este lugar. En el versículo número 9 vemos, he aquí vuestros padres, dice, han caído a espada, y vuestros hijos, vuestras hijas y vuestras mujeres fueron llevados cautivos. Vamos a ver en este detalle, hermanos, lo que aprendemos de esto. Cuando dice el versículo 9 del capítulo 29 de Segunda de Crónica, habla de que esto ha traído un problema para Israel. Y es lo que dice el versículo 9. Cuando dice, aquí vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos, vuestras hijas y vuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Por qué? Porque ellos habían descuidado esa relación con Dios. Eso lo dice bien clarito, se lo leo de nuevo, el versículo número 9. Y he aquí vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos, vuestras hijas y mujeres fueron llevadas cautivas. En el capítulo número 28, abra la Biblia en el capítulo 28, siempre atrás del que estábamos leyendo, dice la Biblia, hermanos, por lo menos aquí vamos a ir relatando qué fue lo malo que hizo Israel. Aparte de que descuidó el templo, descuidó la casa quedó en ruinas. Lo que viene es lo siguiente. Por ejemplo, vemos en este capítulo número 28, dice que, verso 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por el juego conforme a las naciones que Jehová había, dice, arrojado en presencia de los hijos de Israel. Vea lo que son las consecuencias que vienen, por lo cual Jehová Dios los entregó en manos del rey de Asirio o de los sirios, los cuales los derrotaron y los tomaron en número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey Israel, el cual lo abatió con gran tempestad. Veamos el verso 6. Porque Pecac, hijo de Ramalías, mató en Judá en un día, que dice, 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová a Jehová, el Dios de sus padres. Mire, estas son las consecuencias de que
Israel o Judá sobre todo se había descuidado del templo. Verso número 7 del capítulo 28. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey Acriscan, su mayordomo, y Alcana, segundo después del rey. Vea en el verso 8, también los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos, es decir, de los de Judá. Dice, ¿a qué dice? A 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de los muchos del botín que llevaron a Samaria. Todos estos detalles son asuntos terribles que fueron precisamente las consecuencias que generó el haber descuidado el templo de Dios. Aquí vemos de 200,000 muertos. Acá vemos que los mismos israelitas, en contra de sus hermanos de Judá, ellos toman este botín. En la continuación de este capítulo 28, habla de que cuando ellos llevaron esta cantidad de rehenes a Samaria, dice que salió un profeta, el profeta Obed, y le dijo: ¿por qué están haciendo eso con nuestros mismos hermanos? Deben de dejarlos ir de regreso, son nuestros mismos hermanos. Y esto, a la verdad, entendieron y los dejaron regresar a Judá, los de Samaria, los de Israel. Lo que quiero, hermanos, explicar con todo esto, que todas estas consecuencias fue el resultado de haberse descuidado de lo que eran los asuntos de Dios. Cuando ellos dejaron prácticamente arruinar las puertas, dejaron cerrar lo que era el templo, dejaron llenar el templo de inmundicia, dejaron de hacer sacrificios, dejaron, hermanos, de adorar al Señor. Lo que viene en el versículo número 9, decíamos, es las consecuencias que le vino a Israel. Y he mencionado algunas de ellas, como vemos acá. Vienen los sirios, no solo los sirios, vienen también los filisteos sobre Judá, vienen también los mismos israelitas que a esta fecha ya se habían dividido como Israel y como Judá. Y aparte de eso, es una de golpes tras golpes que vienen a la vida de Israel. Cuando vemos estas cosas, hermanos, en la palabra, parecería que esto, bueno, es una cosa que no tiene nada que ver con las consecuencias que ha recibido Israel. Claro, siempre Israel debería de estar muy consciente, hermanos, que si ellos se descuidaban de lo que era esa relación, esa entrega, ese cuidado incondicional de ellos para con Dios dentro del templo, ellos ya estaban completamente sabedores de que tendrían problemas, que tendrían consecuencias. Y esas son las consecuencias que vemos ahí, donde dice que el Señor los entregó en manos de los enemigos. Fueron incapaces de poder hacerle frente a las diversas guerras que ocasionaron sus enemigos. Los vencieron, los llevaron cautivos y recogieron, y es más, se llevaron los despojos, se llevaron las riquezas de Judá. Esto Israel sabía, hermanos, que era un asunto
que no era una casualidad. Israel sabía que este asunto era una consecuencia de el haber dejado que la casa de Dios se arruinara, que el templo de Dios cayera en estas condiciones. Ahora es importante ver en el capítulo que leíamos, que es el capítulo número 30, viene la palabra, viene lo que es el llamado de Dios. Dios en este caso levanta a un líder, que en este caso es Ezequías. Ezequías, fíjese que era hijo de Acaz. Acaz, en ese capítulo 28 leíamos lo que hizo Acaz. Acaz hasta sacrificó hijos a los ídolos. Acaz fue pagano, pero tuvo este hijo, engendró este hijo Ezequías. Y Ezequías, hermanos, en el capítulo 30, vemos que Ezequías se da cuenta de la situación en la que han caído, de la situación en la cual Dios ha llevado a Judá a golpes tras golpes, a situaciones dolorosas, pero viene el mensaje de Dios. Y eso es lo que vamos a ver una vez más en el capítulo 30. Este hombre, hermanos, al darse cuenta de cómo estaba la relación, la conducta de Israel con ellos, vemos acá que entonces dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Ahora Ezequías quiere también persuadir a Israel, también a Judá, pues era parte del pueblo de Dios. Dice que Ezequías manda, hermanos, por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín, a Manasés, dice, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para que celebraran la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Es decir, les reconviene, manda a este rey que es realmente bien joven, pero conocedor del trasfondo del problema, manda a todo Israel y a Judá a llamarlos, como diríamos, reaccionen, como diríamos, vuelvan a hacer fiesta a Dios, vuelvan. Eso es lo que vemos en el versículo número 1 del 30 de Segunda de Crónica. Y dice en el verso número 2: y el rey había tomado consejo de sus príncipes con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el segundo mes. Porque, ¿qué dice? Porque entonces no la habían celebrado, por cuanto no habían suficientes sacerdotes. No habían, hermanos, para el desarrollo, no habían sacerdotes. Estaban escasos los pastores, estaban escasos, hermanos, los servidores para Dios. Esto es lo que dice. Y vemos en el versículo número 5, para que avancemos: y determinaron hacer pasar pregón, el llamado, por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar Pascua. Mire qué importante. Fíjese que en esto debemos de detenernos. Como decía Dios, en su misericordia levanta a un Ezequías, y este Ezequías trae ese espíritu y puede comprender que la situación es grave, pero que hay una salida. La salida es volver, y eso es lo que hace Ezequías. Manda mensajeros, manda cartas selladas: vuelvan, hagamos culto, vuelvan a la adoración. En el versículo 5 de este mismo capítulo 30 dice: y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Bersebas hasta Dan, para que viniese a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén.
Porque en mucho tiempo, verso 5 al final, no, que dice, no la habían celebrado al modo de lo que estaba escrito. Fueron pues correos con cartas en mano del rey y de su príncipe por todo Israel y Judá, como el rey había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él, ¿qué dice? Se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Es decir, se volverá de los pocos que han quedado de la destrucción, de las guerras. No seáis como vuestros padres, verso 7 del 30, y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó en desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, verso 8, pues ahora vuestra servís como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha sacrificado para siempre. ¿Y qué dice? Y servid a Jehová vuestro Dios. ¿Y qué más dice? Y el ardor de la ira se apartará de vosotros. Porque dice el verso 9: porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, hallaréis misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es, ¿qué dice? Clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros el rostro si vosotros os volvéis a Jehová. Aquí lo que vemos, hermanos, con esto concluyo lo que es todo lo que quiero transmitir. Con esto concluyo que Dios en su misericordia decía, y recapitulo, levanta a un Ezequías para anunciar a Israel y a Judá que vuelvan una vez más a darle valor, a darle importancia a lo que era la casa de Dios, a hacer culto, a hacer sacrificio, a hacer la Pascua. Esto es lo que leemos nosotros acá. Y esto traería para Israel, hermanos, el que Dios los ayudara, el que Dios los socorriera. Pero la condición, de acuerdo al versículo número 9, es: vuelvan. Hermanos, esto es lo que se sigue dando dentro de los asuntos espirituales de Dios. Siempre cuando nosotros vemos esto, diríamos: bueno, este asunto fue Israel, pero la palabra dice que lo que está escrito es para nosotros. Sabemos todas las dificultades en las que estamos envueltos en este mundo. Sabemos las penurias, las guerras, las escaseces, las hambres, que aun cuando el mundo se ha modernizado, hermanos, las cosas siguen de mal en peor. Aunque las cosas parecen, hermanos, como fáciles, pero son las cosas en este tiempo más difíciles que en el pasado. La maldad, las pestes, las hambres, las guerras, diríamos, las corrupciones, y todo es un asunto que no podemos nosotros decir: bueno, estamos exentos de estas cosas. Y hay un asunto más que es importante acercarlos al caso nuestro. Nosotros muchas veces también, como creyentes, nos toca pasar cosas difíciles y a veces ni las entendemos. Y decimos: ¿qué será lo que está sucediendo? ¿Qué será si yo soy creyente? ¿Qué será? ¿Por qué esto y por qué esto otro? Yo no entiendo. Pienso que a través de estas
estos versículos que hemos tomado y que hemos tratado de irlos intercalando para traer el mensaje a nosotros, debemos de, hermanos, de saber que realmente esto tiene que ver también con la vida nuestra espiritual. Muchas veces sucede que el asunto por los cuales nos toca estar pasando y no entendemos y preguntamos que qué será. Bueno, una de las razones siempre es la misma. Muchas veces el templo, hermanos, está en ruina. Dicho de otra manera, nuestras vidas espirituales no son las vidas espirituales las que Dios quiere. Nuestro templo, acuérdese que la Biblia dice, cuando habla, Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros, le dice a los corintios, sois el templo de Dios? ¿No sabéis que ustedes ahora hacen las veces de ser el templo de Dios? Y eso es un hecho. Por eso es que, hermanos, el 70 después de Cristo, el templo físico de Jerusalén fue prácticamente destruido. ¿Pero por qué fue destruido? Fue destruido porque ya Dios no iba a morar en casas, ya no iba a morar en paredes. Dios había decidido morar en corazones. Y ese es el caso nuestro. Ahora nosotros somos ese templo. Pero muchas veces, hermanos, esto pudiera ser en lo individual. Hay unos casos peores de unos con otros, de acuerdo a cómo esté nuestro templo, a cómo funcione nuestro templo. Dicho de otra manera, de acuerdo a cómo reaccione nuestra vida de comunión con Dios, de esa manera nosotros tendremos, hermanos, siempre el favor de Dios. De acuerdo a nuestra entrega, de acuerdo a nuestro interés por el templo, en el caso nuestro sería, hermanos, que nuestro templo esté en óptimas condiciones, que no tenga puertas cerradas, que no tenga puertas ruinas, que, hermanos, que nuestro templo no esté con inmundicia, como era el caso del tiempo, hermanos, de este entonces, que dice el templo estaba lleno de inmundicia. Eso era lo que habían hecho los reyes paganos antes de Ezequías. Habían llevado cosas, hermanos, al templo, al lugar donde era el único lugar donde se tenía que adorar a Dios. Y mire las consecuencias. Vinieron los filisteos, vinieron los sirios, vinieron los asirios, vinieron los filisteos. Damos un gloria a Dios. ¿Y qué fue? ¿Por qué fue esto? Por el que ellos habían, hermanos, abandonado el cuidado del templo. Eso es lo que les acarrió toda la desgracia. Y esto es lo que debemos de saber nosotros. Nosotros no estamos, hermanos, exentos de que Dios también nos estará aplicando, al igual que lo hizo con Israel, las mismas disciplinas, las mismas formas para hacernos reaccionar. Muchas veces nosotros decimos, bueno, a la verdad yo soy cristiano. Ellos decían, nosotros somos israelitas, nosotros somos los hijos del pacto, decían todos los judíos. Pero el problema es que no estaban en la condición óptima que debían de estar con Dios. Es que el decir que ellos eran, o el que ellos dijeran que eran judíos y que eran hijos de Abraham, eso no les acreditaba el favor de Dios. El Señor se lo dijo a los fariseos, le dijo: Abraham, Dios puede, ustedes se jactan porque son, dicen, hijos descendentes de Abraham, le dijo el Señor a los fariseos. Si ustedes fueran, le dijo, hijos de Abraham, hicieran las cosas de Abraham. Pero ellos, los fariseos, no hacían, no actuaban como Abraham, el padre que ellos decían.
Es decir, no es el etiquetarnos, hermanos, un rótulo en nuestras vidas como judíos o como cristianos que nos harán, hermanos, alcanzar el favor de Dios. No, le dijo el Señor, Dios puede, le dijo, levantar aún de las piedras hijos a Abraham. Ustedes más bien, le dijo a los fariseos. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Sabe qué? Le digo esto, esta es la predicación del Señor para los religiosos. Ustedes, antes de ser hijos de Abraham, le dijo, las obras muestran que son hijos del diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hermanos, eso es lo que les dijo el Señor. Entonces quiere decir que no era el decir nosotros somos descendencia de Abraham. No, tenían que tener la esencia, tenían que guardar el pacto, tenían que ser adoradores, tenían que cuidar de inmundicia el templo de Dios para que tuvieran el favor de Dios. Pero ellos cerraron las puertas estaban arruinadas, que es lo que leíamos ahí. Las puertas estaban arruinadas. Las puertas, aparte de que estaban malas, se habían olvidado, pues cuando, como la casa abandonada, lo que se llena es de, hermanos, de plaga, lo que se llena es de comejenes. Así estaba la casa, y estaba llena de inmundicia la casa, es decir, el templo de Jerusalén. Y cómo entonces podían esperar ellos el favor de Dios. Es que cuando, hermanos, cuando nosotros no cuidamos nuestra casa, no cuidamos ese templo que es ahora nuestro corazón, donde mora el Espíritu Santo, no estemos esperando que las cosas van a ir bien. No estemos esperando que Dios va a sacar, hermanos, su espada para defendernos. No estemos esperando, hermanos, que Dios nos llevará de poder en poder. No, no. Nuestro Dios es el Dios de condiciones. Nuestro Dios es el Dios que dice: si tú guardas el pacto, si tú cuidas mi casa, si tú vives para mi casa, si tú vives para el servicio de mi casa, porque aquí habla el llamado que les hace Ezequías: vengan y sirvan, vengan. A tal grado era tanta la decadencia de Israel o de Judá que ni sacerdotes habían para servir, hermano. Eso es lo que tenemos ahora. Hay una decadencia en las iglesias. Es terrible en la situación que hemos caído como iglesia. Estamos peor quizás. Nos cuesta ahora. Nos cuesta, hermanos, nos cuesta rendirle culto a Dios. Nos cuesta vivir para Dios. Nos cuesta, hermanos, limpiarnos de toda inmundicia que asalta nuestra vida. Nos cuesta ser leal a ese Dios. Pero cada vez que nosotros seamos negligentes para vivir una vida de entera comunión con Dios, los problemas van a surgir, hermanos, por puñadas. Los problemas van a surgir, hermanos, como mandados. Esto es lo que está sucediendo. Usted en su casa dedíquese a leer estos 3 capítulos y se va a dar cuenta cómo, hermanos, viene todo la debacle para Judá. Viene lo que son los reyes. Viene los mismos hermanos se avalanchan contra Judá. Llevan 40,000, dice ahí, mujeres cautivas, y todos los despojos, las riquezas llevan a Samaria. Los mismos hermanos entre ellos mismos se estaban matando, hermanos, y los filisteos, y qué diríamos todo esto. Pero qué bueno es Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios levanta a un Ezequías
y levanta a un Ezequías para que pregone. Este hombre dice: la situación en la que estamos es grave, pero este asunto no lo resuelve el psicólogo, este asunto no lo resuelve un buen empleo, dice Ezequías. Este asunto en el que estamos no lo resuelve una buena política. Este asunto, dice Ezequías, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Este asunto no lo resuelve ninguna cosa. Este asunto, la única manera que se resuelve, dice Ezequías, es que yo mande mensajeros a todo Israel y a todo Judá para decirles: vuelvan a Jerusalén, vuelvan a sus primeros días de amor, vuelvan a la adoración. Ese es el mensaje para nosotros también. Eso fue lo que hizo Ezequías. Qué bueno que Dios siempre levanta, hermanos, pregoneros. Qué bueno que Dios siempre levanta atalayas. Qué bueno que Dios siempre levanta esa voz que no es otra cosa sino la misericordia de Dios. Pues la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere ver a su pueblo sufriendo. Dios no quiere ver a su pueblo, hermanos, en manos de las enfermedades, en manos, hermanos, de la pobreza, que son los enemigos, en manos de todas las desventajas y las penurias que hay en este mundo. Dios no quiere ver a su pueblo. Dios quiere ver a su pueblo en victoria. Debo amén el pueblo del Señor. Dios quiere ver a su pueblo en avanzada. Dios quiere ver a su pueblo, hermano, que esté arriba y no abajo. Dios quiere ver a su pueblo que sea cabeza y no cola. Eso es lo que quiere ver Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que quiere ver Dios. Es igual que un padre. Un padre lo que quiere ver a sus hijos bendecidos en todas las áreas: emocionalmente, físicamente, espiritualmente, económicamente. Y Dios es el mejor padre. Muchas veces, muchas mujeres de nuestras congregaciones están teniendo grandes problemas en sus matrimonios. Tienen grandes problemas en la economía. Tenemos muchos dentro de nuestras congregaciones grandes problemas con nuestra familia, nuestros hijos. Tenemos grandes problemas y decimos: no, es que ahora los hijos, la gente de este tiempo es una gente rebelde. Es cierto, yo no estoy diciendo que no. Es que antes era mejor, hermanos. Para los creyentes siempre será bueno, amén, porque nosotros como su pueblo no dependemos de circunstancias. Por lo menos yo y usted debería de depender no de circunstancias, sino de Dios, porque en Dios somos más que vencedores. Nosotros tenemos que depender de Dios, y no importa que haya un modernismo, y no importa que los hipotes y los niños ahora sean, hermanos, eléctricos y sean sábelo todo. Una cosa es real, es que si estamos en una armonía con Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante. Así de sencillo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Igual, la casa de Dios en ruina. Nuestra relación, nuestras vidas espirituales languidecen. La situación en la que ha caído la iglesia del Señor en este tiempo es deprimente, es dolorosa. Cada vez que vamos avanzando en los días, lo que vemos es una iglesia alejada, una iglesia disimulada, una iglesia o personas que pertenecemos a la iglesia en un total abandono de una intimidad con Dios. Hermanos, usted se recuerda, si hacemos, para ir ya finalizando, si usted se recuerda cuando
empezamos la vida espiritual. Yo creo que si usted tuvo una conversión genuina desde su inicio, usted se dará cuenta y puede hacer la comparación de ese inicio a esta fecha. Vamos a ver mucho trecho, mucho alejamiento a esa primera conversión, a esa primera introducción en las cosas de Dios. Queríamos lo de Dios, hermanos, en la tarde, en la noche, en el día. Queríamos meternos al servicio, queríamos estar ahí siempre presente, pero no es lo mismo ahora. Pero ¿por qué es este asunto? Un descuido de la casa de Dios. La casa de Dios está en ruina. Nuestras vidas espirituales, en muchos casos y en muchos de nosotros, está, hermanos, en una decadencia espiritual. Ya la puerta ya se pudrió. Ya, hermanos, adentro está lleno de asuntos que no son los asuntos que deben de estar dentro del templo. Usted se recuerda cuando llegó el Señor al templo personalmente. Habla la Biblia que en Juan, su capítulo 1, habla cuando entra en esa ocasión al templo, dice que estaba lleno de cosas que no era para lo cual había sido levantado el templo. Habían asuntos de negocio, había mercado, un mercadito de pulgas habían hecho ahí. Había en ese entonces del inicio del ministerio del Señor, ahí habían, hermanos, cambistas, ahí los sacerdotes, que eran los que tenían que tener el cuidado y el celo de la casa de Dios en ese tiempo. Eran los que se habían hecho comerciantes. Los sumos sacerdotes permitían que el comercio de los animales para los sacrificios se diera allá dentro del templo. Cuando llega el Señor, ¿está conmigo, iglesia? Cuando llega el Señor y ve eso, hermanos, usted ve cómo el Señor se indigna y saca todas esas cosas del templo. Saca todas esas cosas del templo, las expulsa de ahí. Bueno, qué bien, al inicio de su ministerio. El problema es que allá, ya para 3 años después, cuando, hermanos, él va y entra una vez más al templo, estaba lleno una vez más de lo mismo. Y en esa ocasión el Señor saca el látigo, vuelca las mesas y le dice a los pastores o sacerdotes de ahí, le dice: ¿acaso no han leído que mi casa es casa de oración y no casa de mercado? Es decir, hermanos, eso tenemos que trasladarnos a nosotros. Nuestros corazones no están en las condiciones muchas veces que deben de estar, en corazones limpios, corazones, hermanos, ingenuos para Dios, corazones enteramente entregados para Dios. Muchas veces nuestros corazones están llenos de rencilla, de amargura. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Nuestros corazones no están en las condiciones que deberían de estar. Yo no sé, piense conmigo, ¿cómo puede alguien adorar a Dios con un corazón enfermo? No enfermo físicamente, sino enfermo, lleno de odio, lleno de resentimientos, lleno de amargura, lleno de venganza. ¿Cómo puede adorar? Y la gente lo hace. Hay personas que vienen y hasta lengua hablan y dan la apariencia que son personas que están, pero sus casas están en ruinas. ¿Cómo puede Dios oír? Es decir, los judíos siempre hacían de alguna manera las menciones de su Dios, pero Dios no los escuchaba. Lo que venía era tragedia para ellos. ¿Y por qué? Porque la casa estaba mala. Porque cuando la casa está mala, no estemos esperando que van a venir tiempos buenos, tiempos de refrigerio. No van a venir tiempos de refrigerio. Lo que va a suceder es que los enemigos se van a avalanchar. Los enemigos van a tomar control. Imagínense qué tremendo, hermanos. Damos un gloria a Dios.
Usted ve en el caso de este versículo número 6 que leíamos, es tremendo el versículo 6, porque nuestros padres, dice, se han revelado, del capítulo 29, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, porque le dejaron y se apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Yo le voy a decir, con lo cual finalizo, yo le voy a decir puntualmente esta verdad. Con esto finalizo. Hermano, yo digo que necesitamos, cuando lo que nos rodea a nosotros en este mundo solo es, hermano, lo que hay en el entorno solo son desgracias. Lo que hay en el entorno de la vida de este mundo solo es tragedia. No hay otra cosa. Usted ve para allá dolor, usted ve para allá llanto, usted ve para allá escasez, usted ve para allá intriga, usted ve no hay lugar a donde usted puede ver algo positivo o algo bueno. Y a todas esas cosas estamos expuestos nosotros aún como creyentes. Pero claro que de todas esas cosas que nos rodean, que son destructivas, que son terribles, yo le decía a los hermanos que alguien dice ahí en la morgue, alguien estaba diciendo en la morgue que dice que son, pero puños de padres que llegan a buscar a sus hijos desaparecidos y dicen: yo quiero ver a ese cadáver, puede ser el mío. No, ya se sabe quién es. Y llega el otro con las fotos y todo eso. Todo eso es lo que nos rodea, señores. ¿Estamos de acá? ¿Estamos acá? ¿Estamos en un amén? Todo eso es lo que nos rodea. Muerte, desapariciones, hermanos, intrigas, destrucción familiar, conyugal. Todo eso es el ambiente que está en nuestro entorno. Aleluya. Pero ¿cómo es que nosotros podemos, hermanos, estar estables en medio de tanta adversidad? No hay, yo se lo aconsejo a manera de compañero, de compañero o de compañerismo cristiano. Yo le aconsejo, aquí no se trata de que nosotros hagamos una parte puramente humana para poder librarnos de un ambiente mortecino que nos rodea. La única manera es que volvamos, hermanos. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Volvamos. La única manera es volvamos a trabajar, a darle vida al templo de Dios. Saquemos todo lo sucio del templo de Dios. Saquemos las amarguras, saquemos, hermanos, los complejos. Saquemos de nosotros, de nuestros corazones, hermanos, la venganza, el odio, la codicia, porque no puede estar Dios en un corazón como tal. Y cuando no está Dios en nuestra vida, no esperemos tiempos buenos. Esto es lo que hace Ezequías, o Dios a través de Ezequías. Lo diría de esta manera: manda Ezequías a Israel, manda Ezequías a Judá, envía cartas para que vuelvan, para que regresen, porque me han dado la espalda, para que regresen, para que vuelvan. Porque si os volvéis, dice el verso 9 del capítulo 30 de Segunda de Crónicas,
Porque si volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, ¿qué dice? Hallarán misericordia delante de los que los tienen, ¿qué? Cautivos. Quiere decir que los tenían cautivos. Pero no importa que aún estén cautivos, está diciendo acá. No importa, pero si vuelven, pero si vuelven, pero si vuelven, si vuelven. Y volverán a esta casa, a la casa que ya está arruinada, a la casa que habían abandonado, a la casa que no habían limpiado. Si vuelven a esta casa, volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él. La condición, hermanos, para que nos vaya bien todo esto, todo lo que nos rodea, necesitamos levantar las ruinas de nuestras casas espirituales, de nuestros corazones. Debemos de limpiar, debemos de sacar todo lo podrido, los pecados. Yo no digo que vamos a entrar en una fase de inmunidad. Vamos a tener siempre ataques, pero media vez nosotros nos propongamos sacar toda la basura que hay en nuestro corazón, todo el pecado, todo el resentimiento, todo el odio, todo, hermanos, toda esa amargura que está ahí adentro. Es la única para que Dios halle un lugar una vez más en nosotros y podamos nosotros tener el favor de Dios, porque Dios es misericordioso, dice, y es clemente. Él es clemente y es misericordioso. Entonces necesitamos, en resumen, cada quien revise su comunión con Dios. Cada quien, revisemos. Acuérdese cuando usted empezó y vea si todavía persiste ese primer amor, esa lealtad, esa sinceridad, pues les felicito. Pero si es lo contrario, volvamos. No hay otra cosa que hacer para librarnos de todo lo que nos rodea. Volvernos. Hay que volverse a Dios, ¿verdad? Si es en el caso de los servidores, hermano, ya no sirva con los pieses. Sírvale al Rey con todo el alma, que es aplicable esto. Si si somos creyentes, seamos creyentes. Si somos personas que decimos que hay en nosotros esa santidad, que sea una realidad y que no sea nada más un asunto externo. Sincerémonos, volvamos, no nos acomodemos o no nos quedemos en una religiosidad que lo que nos traerá sin duda es desgracia. La garantía para que las cosas cambien, aun si estamos en una condición difícil, vuélvanse, dice, vuélvanse. Porque Dios es misericordioso, es clemente. No hay otro lado donde ir. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es hacer votos nuevos para una entrega incondicional, hermanos, sin estar esperando que nos digan que lo estamos haciendo bien. Que sea nuestra misma conciencia y el mismo Dios que nos diga: me agrada cómo es tu vida espiritual. Cada uno, eso trae, hermanos, rédito de bendiciones. Porque es sinónimo
de una limpieza de nuestra casa espiritual, y por ende es ahí donde va a estar el Señor. El Señor, yo decía, nunca fue a la vivienda o a la casa de Caifás a posar cuando venía a Jerusalén. Siempre a donde fue a donde Marta, o donde Lázaro, Marta y María. ¿Por qué? ¿Por qué no fue ante Caifás si no era el que leía, no era el sacerdote? Porque no fue ahí, porque todo lo que hacían esos sacerdotes era mentira, todo era hipocresía y falsedad. Entonces el Señor nunca va a posar, nunca va a entrar a una casa llena de falsedad, de hipocresía. En un cristiano, pues, en un cristiano nunca va a venir a darnos la mano en condiciones semejantes. Por eso es que estamos rodeados de muerte, muerte por allá, llantos por acá, tragedia por acá, huracanes por acá, leones por acá, serpientes por allá. ¿Cómo podemos librarnos? Volvamos al primer amor. Cierre sus ojos.